Hoy vamos a darnos un festín con las clases de Daggerheart. Te voy a decir cuáles son, qué subclases existen, qué tiene cada una como características especiales y qué me inspira cada una. Este video pertenece a una lista que llamamos Doble 12 en que hablamos sobre este nuevo sistema desde su lanzamiento y hasta donde nos dé la vida o a ustedes les siga interesando. El primer video de esa lista habla extensamente sobre lo que es Daggerheart y explica su relación con Critical Role. Ese video te lo dejo aquí, aunque ese en particular no tiene mucha información precisa del funcionamiento del juego que en ese momento yo todavía no tenía en las manos. Pero en ese momento, afortunadamente, ya lo tengo, tanto físico como digital. Te dejo un link en la descripción por si quieres comprarlo. Pero en caso de que no quieras pasar por ese primer video, te puedo decir que Daggerheart es un juego de rol de mesa de fantasía creado por Darrington Press, que se enfoca en la creación de historias colaborativas y la progresión de personajes a lo largo de una historia. Este juego de rol, Daggerheart, se distingue por muchas cosas, pero sobre todo por una cosa que se llama dados de dualidad, de esperanza y miedo. Además de que está pensado en poner especial hincapié en la narrativa por delante de las mecánicas, aunque obviamente tiene algunas reglas muy crunchy, como las referentes a las de las clases. Te quiero decir que mi experiencia en juegos de rol es sobre todo Dungeons & Dragons tercera edición, 3.5 y quinta edición, además de Pathfinder primera edición, aunque también conozco la segunda edición de Pathfinder. No tan bien como debería. Pero para mí, Daggerheart ha sido un descubrimiento, una expansión a mis paradigmas, y hay cosas que todavía no entiendo completamente. Iremos juntos en este viaje de aprendizaje. No quiero contaminar o afectar lo que podemos pensar sobre ese sistema comparándolo con otros, así que no lo voy a hacer. Voy a hablar de las clases como si fuera la primera vez que las conocemos, ¿ok? Y vamos precisamente con las clases, basándonos en el libro de reglas único en este momento que solamente está disponible en inglés. Ya nuestros amigos de Devir están corriendo con la traducción, así que por lo pronto voy a decir algunos términos en inglés y quizás de una traducción mía, que posiblemente esté equivocada. De antemano, una disculpa por ello y considera que algunos términos pueden cambiar. Para entender las clases que existen en Daggerheart y las que van a existir, es necesario comprender primero el sistema de dominios. Los dominios son como temas centrales de cada clase y cada clase es la combinación de dos dominios. Estos dominios le dan al personaje sus habilidades, hechizos, nuevas características, etc. Aquí podemos ver la rueda de los dominios que está en el manual. Estos dominios son Arcana, que es de la magia, Sage o de la sabiduría, Bone o de los huesos, Blade, que es como hoja de espada, Valor, que es valor, Splendor, que es esplendor, Codex, que es códice, que es como de libros y escritos, Grace o gracia y Midnight, que se traduce como medianoche. Cada clase es la combinación de dos dominios. Por ejemplo, los druidas tienen la combinación de arcana y sage, o sea sabio. Los guerreros se componen de los dominios de huesos y blade. La clase de los rogue o pícaros tiene los dominios de gracia y midnight. El juego viene con esas tarjetas, que son las habilidades o hechizos que te da cada dominio. Si eres un Ranger, tiene los dominios de Sage y Bones, y vas a poder escoger las tarjetas de esos dominios, Sage y Bones, en la combinación que tú quieras conforme vas subiendo de nivel. En nivel 1, al hacer tu personaje, tomas dos tarjetas. Puede ser una de cada uno de tus dominios, o dos tarjetas de solamente uno de ellos. Y vas a recibir más cartas conforme subes de nivel. Antes de ir a un recorrido por los dominios, sí, es posible hacer tu propia clase combinando dos dominios. Sí, va a haber más dominios y clases oficiales en el futuro. Claro, puedes también hacer tus propios dominios y tus propias clases. Incluso puedes hacer tus propias tarjetas. De hecho, te dejo un link a un generador de tarjetas que quedan exactamente iguales que las oficiales de Daggerheart. Ok, vamos a los dominios, porque con ellos vamos a poder identificar la vocación de cada clase. Para comenzar, Arcana es el dominio de la magia innata e instintiva. Elegir este dominio es tener acceso a fuerzas enigmáticas y puras para manipular tanto tu propia energía como la energía de los elementos. Arcana ofrece a sus portadores un poder volátil, pero es increíblemente potente cuando se canaliza correctamente. Los druidas tienen el dominio de Arcana y además el dominio de Sage o sabiduría. Sage es el dominio del mundo natural. Los que deciden ir por ese camino, por esa vereda, se conectan con un poder ilimitado de la tierra y de sus criaturas para desatar la magia pura. Esta sabiduría otorga a sus seguidores la vitalidad de una flor o la ferocidad de un depredador voraz. Los Rangers tienen Sage o sabiduría y además tienen Bone o también llamada huesos.
Bone es el dominio de la táctica y el cuerpo. Quienes lo practican poseen un control asombroso sobre sus propias habilidades físicas y una gran capacidad de predecir el comportamiento de otros en el combate. Quienes practican el dominio de Bone adquieren una comprensión incomparable del cuerpo y sus movimientos. Los guerreros tienen este dominio que se llama Bone o huesos y también tienen el dominio de Blade, que es como de hoja de espada. Blade es el dominio de las armas, ya sea con acero, arcos o armas más especializadas. Quienes siguen ese camino tienen la habilidad de cortar la vida de otros. Los guardianes tienen este dominio de Blade y también tienen el dominio del valor. El valor es un dominio de protección, ya sea mediante el ataque o la defensa. Quienes eligen esta disciplina canalizan una fuerza formidable para proteger a sus aliados en la batalla. El valor ofrece gran poder a quienes alzan sus escudos en defensa de los demás. Los Seraph o Serafines tienen el dominio del valor y también el dominio del esplendor. Ese dominio del esplendor es el de la vida. Mediante su magia, sus seguidores adquieren la capacidad de sanar y hasta cierto punto controlar la muerte. El dominio del esplendor ofrece a sus discípulos la magnífica capacidad de dar y acabar con la vida. Los magos tienen el dominio del esplendor y también tienen el dominio de Codex o Códice. El Códex o Códice es el dominio del estudio intenso de la magia. Quienes buscan conocimiento mágico recurren a las ecuaciones de poder registradas en libros y escritas en pergaminos, grabadas en paredes o tatuadas en el cuerpo. El dominio del Códice ofrece una comprensión magistral y versátil de la magia de los devotos que buscan un conocimiento más allá de los límites de la sabiduría popular. Los bardos tienen el dominio del Códice, del Códex, y también el dominio de Grace o gracia. La gracia es el dominio del carisma. Mediante cuentos y palabras apasionantes, hechizos encantadores o un manto de mentiras, quienes canalizan ese poder definen la realidad de sus adversarios, sometiendo la percepción a su voluntad. La gracia ofrece a quienes la poseen un magnetismo puro y una gran capacidad sobre el lenguaje. Los rogues o pícaros tienen el dominio de la gracia y también el dominio de medianoche o midnight. La medianoche es el dominio de las sombras y el secreto. Ya sea mediante ingeniosos trucos, magia hábil o el manto de la noche, quienes canalizan esas fuerzas practican el arte de la oscuridad y pueden descubrir tesoros ocultos. La medianoche ofrece a sus practicantes el poder de controlar y crear enigmas. Los sorcerers o hechiceros tienen el dominio de la medianoche, además del dominio de arcana, que fue el primero de esta rueda. Esta solamente fue una pasada muy rápida por estos dominios. Si quieres que haga un video de cada uno de ellos, en que profundicemos en lo que le da a tu personaje, por favor manifiéstalo en los comentarios. Ok, sabiendo eso, podemos escoger la clase de nuestro personaje. En Daggerheart, el primer paso para crear un personaje es precisamente elegir la clase con la que quieres jugar. Cada una de esas clases es un arquetipo basado en un rol que tendríamos en la campaña. Una vez elegida la clase, inmediatamente podemos elegir una subclase. Vamos a hacer un recorrido por ellas sin clavarnos en las mecánicas. Los bardos en Daggerheart son las personas más carismáticas de todos los reinos. Los miembros de esta clase son maestros para cautivar y se especializan en las artes y la interpretación, como cantar, tocar instrumentos musicales, contar historias o hasta contar chistes. Ya sea actuando para un público o hablando con alguien, los bardos prosperan en situaciones sociales. Los miembros de esta profesión se conectan y se entrenan en escuelas o gremios, pero un cierto egoísmo recorre a quienes pertenecen a la clase de los bardos. Si bien pueden ser la clase más propensa a unir a la gente, un bardo de mal carácter puede fácilmente destrozar a un grupo. Los bardos en Daggerheart tienen las subclases de el trovador, que está especializado en hacer música para fortalecer a sus aliados, y el forjador de palabras, que usa ingeniosos juegos de palabras para cautivar a una multitud. Para mí el bardo es la clase perfecta para quien quiere meterse de lleno en su personaje y que quiere divertirse en serio. En Daggerheart, el bardo es el pegamento de una compañía de aventureros. Es el que cuenta las historias de lo que vive con sus amigos, pero también de lo que conoce que requieren los aventureros para poder cumplir con lo que quieren hacer. No solamente es el comic relief, pienso que también puede ser el guía, la cara o incluso el líder de una compañía. Posiblemente en el combate pueda parecer solamente apoyo, pero bien podría salvar una situación desesperada que no se va a solucionar con golpes. Si quieres un personaje que sea muy creativo y que esté metido en la acción siempre, considera muy en serio al bardo en Daggerheart. En Daggerheart, convertirse en druida es más que una profesión. Es una vocación para quienes desean aprender la magia de la naturaleza y protegerla. Si bien se podrá subestimar a un druida gentil que practica
a menudo la silenciosa labor de cultivar la flora, los druidas que canalizan las fuerzas indómitas de la naturaleza son aterradores de contemplar. Los druidas cultivan sus habilidades en pequeños grupos, a menudo unidos por una filosofía o un entorno específico, pero algunos eligen trabajar solos. Tras años de estudio y dedicación, los druidas pueden aprender a transformarse en bestias y moldear la naturaleza misma. El druida en Daggerheart tiene las subclases de Guardián de los Elementos, que encarna los elementos naturales para protegerlos, y el Guardián de la Renovación, que usa magia poderosa para sanar al grupo. El druida en Daggerheart es para aquellas personas que quieren jugar con un personaje que tiene pasión por lo que cree, que ama como una tormenta y que pelea pues como un incendio, que sí, protege, pero también ataca. No es una clase híbrida como se le ha llamado, sino que es un paradigma propio en el juego, ya sea con la increíble flexibilidad y adaptabilidad que le otorga ser muchísimos tipos de bestias dependiendo de lo que se requiere, pero también con el poder brutal de los elementos. O sea, lo difícil no es decidir ser druida o no, sino escoger entre las subclases. En todo caso, es una oportunidad que debe de abrazar quien quiera jugar con una gigantesca pasión. El guardián en Daggerheart representa una gama de profesiones marciales, lo que refleja más su brújula moral y su inquebrantable fortaleza que los medios con los que luchan. Si bien muchos guardianes se unen a organizaciones militares de un país o a una causa, es más probable que sigan aquellos quienes realmente aprecian sin importar lo que haga la mayoría. Los guardianes son conocidos por luchar con notable ferocidad, incluso contra adversidades abrumadoras, defendiendo su grupo por encima de todo. Hay de aquellos que dañan al aliado de un guardián, ya que éste va a responder con la misma moneda. El guardián en Daggerheart tiene las siguientes subclases: Guardián de la Lealtad, que es experto en recibir fuertes golpes y seguir luchando, y Guardián de la Venganza, especializado en derribar enemigos que le hagan daño a sus aliados. El Guardián en Daggerheart es para quienes queremos ser como Rocky o como Goku, o sea, tener las costillas rotas, dedos chuecos, escupir 2 dientes y entonces estar listo para dar una lección a quien ha intentado meterse con lo que amamos. El guardián es el muro que defiende, es el escudo en el momento adecuado, pero sobre todo es el no tener miedo de recibir flechas, explosiones, ácido o lo que sea, porque sabe que se va a levantar y entonces sí le va a tocar a él o a ella. Y esa anticipación de ver la cara de terror de los que nos creyeron aniquilados es lo que más deseamos. A mí me gustaría ser definitivamente un guardián. Los Rangers en Daggerheart son cazadores altamente hábiles que, a pesar de sus habilidades marciales, rara vez participan en el ejército. Gracias al dominio de su cuerpo y a un profundo conocimiento de la naturaleza, los exploradores se convierten en astutos estrategas, persiguiendo su presa con astucia y también con paciencia. Muchos de ellos rastrean o luchan junto con un compañero animal, con el que han hecho un poderoso vínculo espiritual. Al ir perfeccionando sus habilidades en la naturaleza, los exploradores se convierten en expertos rastreadores, tan propensos a atrapar a sus enemigos como a atacarlos de frente. El Ranger en Daggerheart tiene las subclases de Beastbound Ranger, o atado a las bestias, que forma un vínculo profundo con un aliado animal. Y también el Wayfinder Ranger, que es experto en cazar a su presa y atacar con fuerza letal. El Ranger o explorador en Daggerheart es para quienes quieren pasarse de listos, que han logrado afinar sus habilidades y sus estrategias junto con un compañero animal, pero también como un cazador experto. Es para poder sacar a los amigos de un apuro, pero sobre todo para sorprender al máster. Es como decir, yo sí sé cómo hacer esto que se nos presenta, yo sé qué camino seguir. Qué camino seguir no solamente en el monte, sino en la historia. O sea, el Ranger es el guía, pero no solamente en el terreno, sino también en la narración, en el devenir de los acontecimientos de la historia, en lo que viene después y también lo que vino antes, y también en tener habilidades para poder navegar esa historia y esos lugares. Pienso que es una gran clase para los que ya hemos dirigido y queremos, pues sí, pelear, pero también tener desafíos e historias más cerebrales y complejas. Los rogues o pícaros en Daggerheart son sinvergüenzas, a menudo tanto en actitud como en práctica. Conocidos ampliamente como mentirosos y ladrones, los mejores de esta clase se mueven por el mundo de forma anónima. Utilizando su agudo ingenio y astucia, los pícaros engañan a sus enemigos mediante la manipulación social con la misma facilidad con la que rompen cerraduras, trepan por ventanas o asestan golpes criminales. También pueden ser maestros de la magia que manipulan las sombras y el movimiento, añadiendo una serie de herramientas útiles y letales a su repertorio. Los pícaros suelen establecer gremios para conocer a futuros cómplices, encargar trabajos y perfeccionar habilidades secretas.
lo que demuestra que entre los ladrones hay un honor para quienes saben dónde buscar. El Rogue en Daggerheart tiene las subclases de Nightwalker o Caminante Nocturno, que manipula las sombras para moverse sin ser detectado, y Syndicate o Sindicato, que tiene y cultiva una red de contactos a donde quiera que va. El Rogue o Pícaro en Daggerheart es para las personas que quieren llevar las reglas y la narración, el cuento, hasta los límites, y que no tienen miedo de hacer cosas, de intentar cosas, de no quedarse con nada en la bolsa y tirarle todo tipo de soluciones a los problemas hasta que una pegue. Es una clase para personajes que aman profundamente y no les importa o prefieren evitar el reflector o el crédito, y saben que a veces el fin justifica todos los medios, por cuestionables o divertidos que sean. Yo no estoy construido para jugar un pícaro, pero los amo en mi mesa porque adelantan la historia. Los Seraph o Serafines en Daggerheart son guerreros y sanadores divinos, imbuidos de un propósito sagrado. Existe una amplia gama de deidades en los reinos, por lo que numerosos tipos de serafines son designados por estos dioses. Su carácter, rasgos y modo de comportamiento se va a alinear tradicionalmente con el dominio y los objetivos de su dios, como defender a los débiles, exigir venganza, proteger una tierra o un artefacto o defender una fe en particular. Algunos serafines se alían a un ejército o a un lugar para gran satisfacción de los gobernantes, pero otros son cruzados que luchan contra los males del reino mortal. Es mejor ser aliado de un serafín que su enemigo, ya que son adversarios aterradores para quienes van a desafiar sus propósitos. El Seraph o Serafín en Daggerheart tiene las subclases de Portador Divino, que combina ser experto en el campo de batalla con tener una arma legendaria, y también Centinela Alado, que alza el vuelo y asesta golpes demoledores desde el cielo. El Serafín pelea, vive y hace todo por una razón superior. Lo que lo motiva es el deber y no ve otra forma de hacer las cosas más que enfrentarlas con todo lo que tiene, su mente, su cuerpo, su fuerza. Pero esta batalla siempre es por la vida, por regresar o crear un lugar de paz, de seguridad. Y un serafín no creo que sea un fundamentalista unidimensional, sino una persona con una misión que va a lograr por los demás y también por él o por ella misma, y también contra quien sea necesario. Si quieres jugar un personaje determinado que sabe a dónde quiere llegar, el Seraph es para ti. En Daggerheart, no todos quienes tienen una magia innata optan por perfeccionar su arte, pero quienes lo hacen pueden convertirse en poderosos hechiceros. Los dones de estos hechiceros se transmiten de generación en generación, incluso si la familia los desconoce o se muestra reacia a practicarlos. Las habilidades de un hechicero pueden abarcar desde lo elemental hasta lo ilusorio y más allá, y muchos practicantes se unen a colectivos basados en sus talentos. Convertirse en un sorcerer o hechicero formidable no consiste tanto en adquirir poder, sino en aprender a cultivar y controlar el poder que ya se posee. La magia de un hechicero descarrilado o indisciplinado es sin duda una fuerza muy peligrosa. En Daggerheart, el sorcerer tiene las subclases de origen elemental, que canaliza el poder de un elemento puro en particular, o hechicero del origen primordial, que puede ampliar la versatilidad de sus hechizos de forma sorprendente. Para el sorcerer en Daggerheart, la magia es una cosa tan natural como respirar, ya sea por sus orígenes elementales, que es una gran fantasía de muchos jugadores poder utilizar esos poderes, hasta poder manipular la magia al límite, hacer cosas que incluso en un escenario mágico son increíbles. Creo que la palabra que engloba a esta clase es pasión, la pasión de la que viene su poder, su determinación y su magia en última instancia. No es, la verdad, una clase con la que yo esté muy familiarizado y es una lástima, porque tener un personaje así en la mesa es un reto, pero también es una gran oportunidad. Para el máster, para los jugadores y también para quien se decide a tener un sorcerer. En Daggerheart, convertirse en guerrero requiere años, a menudo toda la vida de entrenamiento y dedicación al dominio de las armas y también a la violencia. Si bien muchos buscan solamente perfeccionar su fuerza, los guerreros comprenden la importancia de un cuerpo y una mente ágiles. Eso los convierte en algunos de los luchadores más solicitados de todos los reinos. Con frecuencia, los guerreros encuentran un empleo en un ejército, una banda de mercenarios o incluso en la Guardia Real. Pero su potencial se desperdicia en cualquier puesto donde no pueden seguir mejorando y ampliando sus habilidades. Se sabe que los guerreros tienen una arma predilecta e interponerse a ellos sería siempre un grave error. En Daggerheart, el guerrero tiene la subclase de Call of the Brave o Llamada del Valiente, que usa el poder de sus enemigos para alimentar el propio.
y Call of the Slayer, que probablemente se llame Llamada del Asesino, especializado en abatir a sus adversarios con una fuerza inmensa. Creo que no hay ninguna clase como el guerrero en Daggerheart en términos de flexibilidad narrativa. En esta clase cabe todo tipo de aventureros que recurren a las armas para lograr su objetivo. Pero no nos engañemos, no es por la espada o el arco o por el escudo y la armadura que las cosas que desea el guerrero se logran o por lo que los enemigos corren. Es por la decisión de su mirada, es porque sabe que nada se va a interponer entre él o ella y su objetivo. Porque los guerreros corren hacia lo que hace huir a los demás y son el principal obstáculo de los peores villanos. Obviamente a mí me encantan los guerreros. Ya sea a través de una institución o de estudios individuales, el mago en Daggerheart adquiere y perfecciona su inmenso poder mágico tras años de aprendizaje y utilizando diversas herramientas, como libros, piedras, pociones y también hierbas. Algunos magos dedican su vida a dominar una escuela de magia específica, mientras que otros aprenden una amplia variedad de disciplinas. Muchos magos se convierten en figuras sabias y poderosas de sus comunidades, asesorando a gobernantes, proporcionando medicinas y sanación e incluso dirigiendo consejos de guerra. Si bien muchos magos trabajan con el objetivo común de recopilar conocimiento mágico, suele haber conflictos entre ellos, ya que la adquisición, el mantenimiento y la difusión de secretos poderosos es un tema de intenso debate que ya ha provocado innumerables muertes. En Daggerheart, el Wizard tiene las siguientes subclases: la Escuela del Conocimiento, que busca una comprensión profunda del mundo que lo rodea, y la Escuela de la Guerra, que usa la magia entrenada para la violencia. Pienso que pocas clases hay más satisfactorias de jugar en Daggerheart que los Wizards, que el mago. Pienso que tiene el potencial de convertirse en el centro de cualquier historia, de conectar sus partes, de hilar la narración. Son quienes descubren los secretos y quienes pueden obtener el poder en sus manos para cambiar la realidad, y que además siempre tienen obviamente la tentación de usar ese poder para sí mismos. No hay para mí nada que encarne la magia en este juego, obviamente, como los magos. Y tengo que decir, y sin pena, que son mi clase favorita. Y esas son todas las clases por lo pronto. En estos inicios de agosto de 2025 ya se trabaja en las clases de Brawler, Warlock, Assassin y Witch. Lo que sigue es hablar de ascendencias o ancestries, lo que en otros juegos se llama especies o razas. Y también vamos a hablar de comunidades, que es el tercer ingrediente base para tu personaje. Y como dice Saul Guerrera a rescatar a Jyn Erso: "My child, come, come. We have a long ride ahead of us." Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos doces.